En este video vamos a ver en dónde y cómo colocar etiquetas a nuestros videos, pero además cómo buscar y seleccionar las mejores etiquetas para hacer que nuestro video se posicione en búsquedas y en videos recomendados. De esta manera recibirá muchas más visitas y nuestro canal crecerá. Hola chicos, ¿cómo están? Nada más antes de ir a cómo colocarlas vamos a ver unos datos importantes. Lo primero es que para que nuestro video se posicione en YouTube hay 4 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta: el título, la descripción, la miniatura y las etiquetas. Muchas personas creen que las etiquetas no son importantes ya que los youtubers grandes no las utilizan, pero bueno, ellos no las necesitan ya que ya tienen un público definido que siempre los ve. No importa si colocan etiquetas o no importa ni siquiera si le ponen un título o no le ponen un título, pueden subir un video escribiendo hola y va a tener millones de visitas porque ya tienen ese número de suscriptores y un grupo de personas que los ven constantemente. Pero si somos un canal pequeño, lo ideal es utilizar todas estas herramientas de SEO, siempre completar esas 4 cosas que les digo y no subestimen el poder de las etiquetas, son muy buenas. Estas me han ayudado a posicionarme en búsquedas como vidIQ tutorial, escribir en un PDF, Gaumon, biblioteca de audio de YouTube y marca de agua YouTube. Así que vamos a ver primero paso por paso cómo añadirlas, después cómo y dónde buscarlas y por último cómo elegir las mejores. Iniciemos con la parte técnica, es decir, cómo poner las etiquetas. Para eso, al momento de nosotros estar subiendo un video, que bueno, hay que ponerle el título, la descripción, la miniatura y demás, que por cierto, para que no se nos olvide nada, por aquí les dejo un video sobre un checklist básico de lo que no podemos olvidar al estar subiendo contenido a YouTube. Ok, entonces aquí mismo bajamos y al final nos aparecerá este botón que dice mostrar más, y aquí es donde está la sección de etiquetas, así que le damos clic en mostrar más, bajamos y aquí la tenemos. Aquí podemos ir añadiendo las etiquetas indicadas separadas por una coma. Por ejemplo, voy a escribir cascada, coma, y ya se agregó. O en vez de coma también podemos utilizar enter. Cascada 4K, doy enter y de esa manera queda guardada ahí también. Así puedo continuar agregando etiquetas hasta completar los 500 caracteres permitidos, que es lo recomendable, es decir, poner todas las etiquetas que podamos. Que por cierto, para más fácil y para no estar escribiéndolas aquí una por una y dando enter o poniendo comas, yo les recomiendo que ya las tengan separadas en un documento aparte, porque además es importante que busquemos y seleccionemos cada una de estas con base en sus búsquedas. Ahorita que veamos a esa parte lo vamos a ver. Además de añadir las etiquetas al estar subiendo un video, también se pueden añadir etiquetas a videos ya subidos. Para eso vamos al YouTube Studio y en la pestaña de contenido vamos a editar algún video, por ejemplo este de aquí, dando clic aquí en detalles, bajamos y lo mismo, si no les aparece esta sección es porque hay que darle en mostrar más. Ok, aquí están las etiquetas y si no tenemos ninguna, aquí las podemos añadir. O también podemos quitar algunas y modificarlas por otras que creamos que son mejores. Una vez que hayamos hecho los cambios indicados, damos clic en guardar y así ya quedarán registradas estas etiquetas en nuestro video. Ahora vamos a cómo buscar las mejores etiquetas para nuestro video. Y para esto les voy a dar 6 maneras de buscarlas. Solo que antes de eso es muy importante ya tener el tema de nuestro video, como les comentaba en un inicio. Por ejemplo, vamos otra vez a la búsqueda que tenía de mi video pasado. Este es el video que subí antes que este, el de cómo personalizar tu canal de YouTube 2021. Y para yo decidir hacer este video hice una búsqueda sobre las mejores palabras clave en cuanto a personalizar un canal. Después de esa búsqueda encontré que la que tenía mejor puntuación, una puntuación de 64, era esta: cómo personalizar tu canal de YouTube. Miren, vamos a buscarla. Ajá, esa palabra clave tiene una puntuación de 64 en vidIQ. Ok, para esto utilizo 2 extensiones de Chrome. La primera es esta que se llama Keywords Everywhere y la segunda es vidIQ. Les dejo los links de ambas en la descripción de este video. Sobre vidIQ ya he hablado varias veces en este canal y en este panel de aquí nos aparece una puntuación general de qué tan buena es esa palabra clave que nosotros estamos buscando. Entonces, entre más alto esté este número, mejor será esa palabra clave. Para entender mejor esto y todas las funciones de vidIQ, por aquí les dejo un video con un tutorial detallado de esa extensión. Ahora, la extensión de Keywords Everywhere nos servirá sobre todo en una búsqueda de Google. También nos da algunas otras palabras clave relacionadas, otras cosas que la gente busca y keywords más largas. Recuerden que esto de las palabras clave en Google también nos sirve, ya que los mejores videos de YouTube aparecen en esta primera página. Ok, entonces ya que hablamos de estas 2 extensiones que nos pueden servir mucho, vamos a las 6 formas de buscar etiquetas para nuestros videos. La primera es con las etiquetas sugeridas de vidIQ. Eso lo podemos encontrar debajo de este panel.
En esta sección de Top Related damos clic en ver 99 etiquetas más y aquí veremos otras palabras clave relacionadas con nuestro tema principal que tienen una buena puntuación. Además de eso nos dice el volumen de búsqueda, es decir, cuántas personas buscan estas palabras por mes en YouTube y la competencia que tiene ese tema. Si dice muy baja, quiere decir que hay muy pocos canales compitiendo en esa keyword, así que es una buena idea que hagan un video sobre ese tema. Entonces, bueno, aquí yo puedo ir seleccionando las etiquetas que me van a servir y después copiarlas al portapapeles para ir juntándolas por acá. Aquí una cosa a tomar en cuenta es que las personas pueden buscar un video en YouTube de muchas maneras diferentes y algo muy común en eso, que bueno, no está tan padre, pero que sucede mucho, es que muchas personas pueden buscar algo con faltas de ortografía. Así que si esas búsquedas tienen un buen volumen o una buena puntuación, es una buena idea que las agreguemos también a nuestro video. La segunda forma de buscar etiquetas para nuestro video es con el autocompletar de la búsqueda de YouTube. Por ejemplo, si yo solamente empiezo a escribir cómo personalizar, aquí veo todas las sugerencias que me da y eso de hecho me podría dar ideas para otros nuevos videos. Pero bueno, vamos a escribir un poquito más tu canal. Ok, entonces aquí me da otras ideas de etiquetas. Esta es obviamente la principal. Esta podría ser otra también. Quizás esta también. O si agregamos más detalle, esta también la incluí y esta de aquí. Ok, la tercera forma es pensar cómo lo buscarías tú. Por ejemplo, si yo quisiera buscar sobre este tema, seguramente no escribiría todo eso y lo buscaría de una manera abreviada o quitándole conectores. Seguramente lo buscaría como personalizar canal YouTube o personalizar YouTube 2021. Ok, de esa manera pueden encontrar diferentes oportunidades y por ejemplo esta etiqueta tiene un buen volumen de búsqueda también. Y bueno, ya vemos que aquí aparezco en cuarto lugar, aunque este video es de hace 2 días. Esperemos que en unos cuantos días más se posicione mejor. La cuarta manera de buscar etiquetas para nuestro video es una función de esta extensión de vidIQ que podremos encontrar justo aquí arriba. Si nosotros le damos clic en mostrar etiquetas debajo de los videos, aquí podemos ver qué etiquetas están usando esos otros videos para este mismo tema. Y además, si le damos clic en alguna, nos llevará a este mismo panel para que podamos ver ahí su volumen de búsqueda, su competencia y la puntuación. La quinta forma es a través de la versión de paga de vidIQ, ya que nosotros estar subiendo un video y darle un boost a ese video, vidIQ hará todo el trabajo de las etiquetas por nosotros, seleccionará las mejores y nosotros podemos ir añadiéndolas. Para ver un poco más de eso y de las mejores características de vidIQ versión de paga, por acá les dejo otro video. Ahora, la sexta manera de buscar etiquetas es a través de la otra extensión que les comento, la de Keywords Everywhere, que puede ser en búsquedas de Google con estos paneles que nos aparecen al lado, o puede ser aquí directamente en YouTube, dando clic en mostrar las métricas avanzadas. Si nosotros damos clic, empieza a hacer un análisis, nos muestra datos generales sobre esa keyword. También nos muestra las etiquetas más usadas a través de los videos que ya existen sobre ese tema. Nos muestra cuántas veces han sido utilizadas. Esta es de las más utilizadas, 7 veces. Y por aquí hay otras 3 veces, 4 veces. Entonces creo que esta parte se puede utilizar en conjunto con vidIQ, justo con el tip número 4 que les di, que es el de copiar etiquetas de otros videos. Bueno, pues mejor aquí podemos ver cuáles son las más populares y después confirmar en el marcador su puntuación. Yo sé que son varios pasos y puede sonar a mucho trabajo para solamente poner unas cuantas etiquetas ahí en nuestros videos, pero recuerden que si lo hacemos bien, eso nos puede posicionar en búsquedas y en videos sugeridos, lo que hará que nuestro canal crezca mucho más rápido. En cuanto a cómo elegirlas, lo más importante es que nosotros sepamos el título de nuestro video y el tema antes de comenzar a grabar el video. Esto es muy importante. Yo sé que casi siempre lo hacemos al revés, se nos ocurre una idea, agarramos la cámara y empezamos a grabar sobre eso, pero si lo hacemos de esta manera, hasta después nos daremos cuenta de si existen buenas etiquetas para nuestro video o no, de si es posible que se posicione o no, dependiendo de cuánta competencia haya. Y si hay mucha competencia en cuanto a ello, puede que a pesar de que nuestro video sea muy bueno, nunca se posicione y nunca reciba las visitas que merezca. Así que les vuelvo a repetir que sobre todo si nuestro canal es pequeño, si vamos iniciando, lo más importante es que nos posicionemos en búsquedas, que busquemos y usemos las palabras clave en las que haya oportunidad para que de esta manera nuestro canal pueda ir creciendo poco a poco. Entonces aquí lo importante es la planeación y que nuestras etiquetas describan exactamente el tema de nuestro video. Para eso sirve que todas sean muy similares entre sí, solamente con algunas palabras cambiadas o un distinto acomodo, pero como aquí pueden ver, todas son de lo mismo, exactamente de lo mismo, de cómo personalizar tu canal. Y esto también nos ayudará con el algoritmo de YouTube, porque no sé, puede ser que yo haya visto que hay otras etiquetas populares como YouTube Shorts o no sé, YouTube Music.
y las incluye ahí solamente porque tienen muchas búsquedas o son muy populares, pero mi video no tiene nada que ver con eso. Entonces eso no le va a gustar a YouTube en primer lugar, ya que su algoritmo no va a entender bien de qué rayos va tu video. Tiene ahí muchas etiquetas mezcladas de muchos temas diferentes y eso no le gusta, no sabe cómo clasificarlo e incluso, bueno, te puede castigar quitándote de las búsquedas. Y por otro lado, si alguien llega a tu video por alguna de estas búsquedas y se da cuenta que no hablas de eso en ningún momento, pues se va a sentir estafado y además no le va a gustar eso. Así que recuerda, lo mejor es buscar etiquetas que tengan muy buenas búsquedas, muy buena puntuación en VidIQ, pero que sean muy similares entre sí y que hablen solamente del tema que tú tratas en ese video. Otro tip es que entre más largas y específicas sean, mejor. Por ejemplo, tal vez yo quiero hacer un video paso a paso explicando cómo hacer un mapa conceptual en Word. Entonces, algunas etiquetas que se me ocurre ponerle es justo Word, la cual es una etiqueta pésima porque no es nada específica, tiene una puntuación muy mala ya que es algo muy buscado y por supuesto tiene una competencia muy alta. También podrá agregarle mapa conceptual, que bueno, está mejor que la otra, pero aún así tiene un volumen de búsqueda alta y bastante competencia. En cambio, si soy mucho más específica y le pongo cómo hacer un mapa conceptual en Word, esa es una mejor etiqueta y a partir de esta puedo iniciar con el proceso de búsqueda de otras similares de las maneras que ya vimos. Por acá les dejo otro par de videos que les podrían interesar. Yo aquí me despido, no se olviden de darle un like al video, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.